Él era un ejecutivo poderoso, pero incapaz de ver su propia soledad. Todo cambia cuando su madre desaparece misteriosamente y él la encuentra en los brazos de un joven en situación de calle. Este encuentro inesperado inicia una transformación que ninguno de los dos jamás imaginó. Si esta historia te enganchó, no olvides suscribirte a nuestro canal y cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo. Ahí les va. Les prometo que esta va a ser la mejor historia que van a escuchar en su vida. El tráfico en Paseo de la Reforma estaba detenido en ese jueves lluvioso de julio. Rodrigo Mendoza observaba desde la ventana de su oficina en el piso 23 las luces de los coches formando un río rojo y blanco que se extendía hasta donde la vista alcanzaba. A sus 42 años, comandaba uno de los mayores grupos de desarrollo inmobiliario de la Ciudad de México, Mendoza y Asociados, responsable de levantar edificios lujosos en las colonias más exclusivas de la ciudad. Su rutina estaba cronometrada con precisión militar. Las juntas comenzaban puntualmente a las 7 de la mañana y solo terminaban cuando el sol ya se había puesto hacía horas. Aquella noche eran casi las 10 cuando Rodrigo finalmente apagó la computadora y se aflojó la corbata italiana que usaba. Otro día de contratos firmados, otro desarrollo aprobado, algunos millones más sumados a la facturación trimestral. Los números eran impresionantes. Las hojas de cálculo mostraban un crecimiento constante. Los inversionistas estaban satisfechos. Pero había algo vacío en todo ese éxito, un eco hueco que Rodrigo prefería no escuchar, sofocándolo con más trabajo, más compromisos, más metas por alcanzar. Tomó el celular para revisar los mensajes antes de irse. 17 llamadas perdidas, todas de un número que conocía bien. La casa de su madre, Doña Elena, en Polanco. Una opresión súbita en el pecho hizo que Rodrigo desbloqueara el aparato con dedos temblorosos. Antes de que pudiera devolver la llamada, el teléfono vibró de nuevo en su mano. Era Marta, la señora que le ayudaba en casa a doña Elena desde hacía más de 15 años. La voz al otro lado del teléfono salió entrecortada, entre sollozos mal contenidos. Doña Elena había salido por la mañana temprano para su caminata habitual por el parque del barrio, como hacía todos los días desde hacía años. Debería haber vuelto en 1 hora, máximo 2, pero eran las 10 de la noche y no había regresado. El celular estaba apagado. Ninguna amiga la vio. Ningún vecino sabía nada. La señora de 72 años simplemente había desaparecido. Rodrigo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Tragó saliva, intentando mantener la calma, esa postura controlada que usaba en las juntas más tensas. Pero por dentro, un torbellino de culpa y miedo comenzaba a formarse. ¿Cuándo fue la última vez que visitó a su mamá? ¿2 semanas atrás? ¿3? ¿Cuántas veces ella le había llamado y él prometió pasar el fin de semana solo para cancelar, de última hora por algún compromiso de trabajo que parecía más urgente? Bajó corriendo al estacionamiento, se subió a su coche de lujo y aceleró por las calles empapadas de la Ciudad de México. La lluvia martillaba el parabrisas mientras llamaba a todos los contactos que conocía. Le marcó a doña Jimena, la mejor amiga de su madre, que vivía a 2 cuadras. Nada. Llamó al Hospital Ángeles del Pedregal, al Hospital General, a la sala de urgencias más cercana. Ningún registro de una señora con esa descripción. Activó a sus escoltas particulares, pidió que revisaran las cámaras de seguridad de la colonia, recorrió las calles cercanas a la casa de doña Elena con los ojos fijos en las banquetas, buscando cualquier señal de aquella mujer bajita de cabello blanco que lo había criado sola tras la muerte prematura de su padre. Las horas se arrastraban con una lentitud cruel. Rodrigo recorrió parques, panaderías, farmacias, cualquier lugar a donde su madre pudiera haber ido. Habló con porteros, veladores, dueños de locales. Nadie la había visto. Era como si doña Elena hubiera sido tragada por la metrópoli, absorbida por el concreto y el caos de esa ciudad que nunca dormía. Cada minuto que pasaba, la culpa se volvía más pesada, más sofocante. Debió haberse dado cuenta de que algo no andaba bien.
Debió haber prestado más atención a las pequeñas señales que su madre le había estado dando en los últimos meses. Olvidos puntuales, confusiones con las fechas, esa mirada ligeramente perdida cuando hablaban por teléfono. Cuando el cielo comenzó a clarear, trayendo un amanecer gris y frío, Rodrigo estaba exhausto y desesperado. Había recorrido la mitad del poniente de la Ciudad de México, mostrado la foto de su madre a decenas de personas, contactado a la policía y movilizado un equipo de búsqueda particular. Pero nada, ninguna pista, ningún rastro, ninguna información concreta. Fue Rogelio, uno de los escoltas que había contratado para ayudar en la búsqueda, quien finalmente trajo una noticia. Una de las cámaras de una empresa de transportes en la zona de La Lagunilla había captado la imagen de una mujer mayor caminando sola por una calle del centro alrededor de las 10 de la mañana del día anterior. La descripción coincidía. Rodrigo sintió una mezcla de alivio y pavor. La Lagunilla quedaba a kilómetros de distancia de la casa de doña Elena. ¿Qué estaría haciendo allí? Se dirigió a la zona con el corazón en un puño. La Lagunilla, conocida por sus mercados y su comercio intenso, despertaba para otro día de ajetreo. Pero Rodrigo no prestaba atención a los escaparates ni a los comerciantes que abrían sus locales. Sus ojos registraban cada esquina, cada callejón, cada persona que pasaba. Mostró la foto de su madre a los comerciantes, pidió revisar cámaras, preguntó a la gente en situación de calle que comenzaba a levantarse de debajo de las marquesinas donde habían pasado la noche. Fue un hombre que cargaba cajas de mercancía quien señaló hacia una zona más alejada, cerca de un conjunto de bodegas industriales abandonadas. Rodrigo siguió la dirección indicada, sintiendo el estómago revuelto de ansiedad. La zona era árida, con edificios viejos y sucios, muros grafiteados, banquetas rotas. No era el tipo de lugar donde su madre jamás debería estar. Y entonces la vio. Doña Elena estaba sentada en el frío suelo de cemento, recargada en una pared despintada, con la mirada vaga y distante. Pero no estaba sola. A su lado un joven de aspecto desaliñado, con barba crecida y ropa raída, mantenía su propia chamarra de mezclilla sobre los hombros de la señora, intentando protegerla del frío cortante de esa mañana de invierno. El muchacho tendría máximo 25 años, rostro delgado, pero con rasgos definidos, ojos cafés que demostraban una gentileza que contrastaba con la dureza de ese escenario. Rodrigo corrió hacia ellos, el corazón explotándole en el pecho. Se arrodilló junto a su madre y tomó sus manos heladas. Doña Elena lo miró por un largo instante, como si intentara recordar quién era ese hombre de traje arrugado y ojos rojos de cansancio. Entonces, lentamente, una sonrisa débil apareció en su rostro. «Hijo», murmuró, la voz débil y confundida. «¿Qué lugar es este?» Rodrigo sintió lágrimas calientes rodar por su rostro. Abrazó a su madre con fuerza, sintiendo la fragilidad de ese cuerpo que un día fue tan fuerte, tan presente, tan lleno de energía para criarlo sola, después de que se quedaron solo los dos. Mientras la abrazaba, sus ojos se encontraron con los del joven que permanecía allí, respetuosamente a unos pasos de distancia. «¿Tú la encontraste?», preguntó Rodrigo, con la voz entrecortada. El muchacho asintió con la cabeza, metiendo las manos en los bolsillos del pantalón roto. «Andaba por aquí ayer en la tarde, se veía perdida. Traté de preguntarle si necesitaba ayuda, pero no sabía decirme dónde vivía. Tenía frío, estaba confundida. Pensé que era mejor quedarme con ella, ¿sabe? Para asegurar que no le pasara nada malo. Pasé toda la noche aquí, esperando a que amaneciera para ver si conseguía ayuda». Rodrigo se levantó, aún sosteniendo a su madre por el brazo, y encaró al joven con una mezcla de gratitud y perplejidad. «¿Te quedaste toda la noche aquí, con este frío?» El muchacho se encogió de hombros como si no fuera la gran cosa. «Yo ya estoy acostumbrado al frío. Ella no. No podía dejarla sola así». Rodrigo sacó la cartera del bolsillo interior del saco, con manos temblorosas. «Déjate, doy algo, por lo menos. No tienes idea de cuánto». El joven levantó la mano, rechazando educadamente.
No es necesario, señor. Hice lo que cualquier persona haría. Su mamá está bien, eso es lo que importa. Pero no todo el mundo haría esto, insistió Rodrigo, con la voz temblorosa. La mayoría de la gente habría seguido de largo. Salvaste a mi mamá. El muchacho bajó la mirada, pareciendo incómodo con los elogios. Solo hice lo correcto. Ahora que ya la encontró, llévela. Al doctor. Necesita ayuda profesional. ¿Cómo te llamas?, preguntó Rodrigo guardando la cartera, pero memorizando cada detalle de ese rostro. Gabriel. Gabriel Soto. Rodrigo le extendió la mano y, tras una breve vacilación, Gabriel la estrechó. Aquel simple apretón de manos sellaría, sin que ninguno de los dos lo supiera aún, una conexión que cambiaría todas sus vidas para siempre. Voy a encontrar una forma de agradecértelo como se debe, Gabriel. Te lo prometo. El joven solo asintió y comenzó a alejarse, pero antes de que pudiera irse, doña Elena lo sujetó del brazo con una fuerza sorprendente. «No te vayas», dijo la voz súbitamente clara y firme. «Eres un buen muchacho, no te vayas». Gabriel la miró con ternura y tomó la mano arrugada de la señora. «No voy lejos, doña Elena. Voy a andar por aquí. Usted cuídela bien, ¿sí?» Rodrigo condujo a su madre hasta el coche. La acomodó en el asiento trasero con todo el cuidado del mundo y manejó directo al hospital. Durante todo el trayecto, doña Elena permaneció en silencio, mirando por la ventana con esa expresión distante que le partía el corazón a Rodrigo. Le llamó a Marta para avisarle que había encontrado a la señora y que iba camino al hospital, y le pidió que llevara ropa limpia y los documentos médicos de doña Elena. En el Hospital Médica Sur, en el sur de la ciudad, un equipo médico ya los estaba esperando. Rodrigo había movido sus contactos durante el trayecto, asegurándose de que su madre recibiera atención inmediata. Mientras los médicos la examinaban, él permaneció en la sala de espera, incapaz de sentarse, caminando de un lado a otro como un animal enjaulado. Las paredes blancas, el olor a desinfectante, los sonidos ahogados de máquinas y conversaciones en el pasillo. Todo amplificaba su angustia. Fueron 3 horas de estudios: resonancia magnética, tomografía, evaluación neurológica completa, análisis de sangre. Cuando el neurólogo finalmente apareció para hablar, Rodrigo sintió que las piernas le flaqueaban. Se sentó en una de las sillas acoginadas de la sala privada que le habían asignado. El doctor Mauricio Torres tendría unos 50 años, cabello canoso y una expresión seria pero amable. Se sentó en la silla junto a Rodrigo y apoyó una carpeta con los resultados sobre sus rodillas. «Señor Mendoza, tengo los resultados aquí. Su madre presenta signos claros de Alzheimer en etapa inicial. Los estudios de imagen muestran atrofia en regiones específicas del cerebro compatibles con la enfermedad. Los episodios de confusión, desorientación espacial y pérdida de memoria reciente que usted relató son todos síntomas clásicos». Rodrigo cerró los ojos, dejando que esa información penetrara lentamente. En el fondo ya lo sabía. Las señales estaban ahí, en las últimas conversaciones por teléfono, en esa mirada perdida de su madre cuando la visitó semanas atrás. Pero escuchar el diagnóstico en voz alta lo hacía todo terriblemente real y definitivo. «¿Cuál es el pronóstico?», logró preguntar. El doctor Mauricio suspiró. «El Alzheimer es una enfermedad progresiva. No tiene cura, pero podemos retrasar significativamente su evolución con medicación adecuada, seguimiento constante y principalmente cuidados emocionales. Su madre necesita una rutina estructurada, ambientes familiares y sobre todo la presencia constante de personas que ella reconoce y en las que confía. El apoyo familiar hace toda la diferencia en la calidad de vida de estos pacientes». Cada palabra era una puñalada en la conciencia de Rodrigo. Presencia constante, apoyo familiar, justo lo que él no le había dado en los últimos años, demasiado ocupado construyendo su imperio empresarial, mientras la única persona que realmente importaba se marchitaba en soledad. «Yo voy a cuidarla», dijo Rodrigo más para sí mismo que para el médico. «Voy a reorganizar todo. Va a tener todo lo que necesite». En las semanas siguientes,
Rodrigo transformó la vida de doña Elena. Contrató un equipo de cuidadores profesionales que se rotaban en turnos de 12 horas. Instaló cámaras de monitoreo discretas en toda la casa, no por desconfianza, sino por seguridad. Puso cerraduras especiales en las puertas, adaptó el baño con barras de apoyo y piso antiderrapante, etiquetó alacenas y cuartos con palabras y fotos para ayudarla a orientarse. Redujo su carga de trabajo por primera vez en 2 décadas. Delegó responsabilidades, empezó a salir de la oficina puntualmente a las 6 de la tarde para cenar con su madre. Pero a pesar de todos los cuidados, de toda la estructura profesional, de todos los recursos que su dinero podía comprar, había algo que faltaba. Doña Elena estaba apática, distante, tomaba los medicamentos sin quejarse, permitía que la bañaran y la vistieran, comía lo que le servían, pero sus ojos permanecían vagos, como si estuviera presente solo físicamente. Rodrigo hablaba con ella todas las noches, intentando rescatar memorias, contándole historias de cuando era niño, mostrándole fotos antiguas. Pero la conexión que buscaba desesperadamente parecía cada vez más lejana. Era como si una pared invisible separara a madre e hijo, construida ladrillo por ladrillo a lo largo de sus años de ausencia. Entonces, 3 semanas después de la primera desaparición, sucedió de nuevo. Rodrigo estaba en una junta con inversionistas japoneses cuando recibió la llamada de Sandra, una de las cuidadoras. Doña Elena había desaparecido otra vez. Había salido de casa mientras Sandra cambiaba la ropa de cama del cuarto. La puerta de la entrada quedó sin seguro por menos de 5 minutos, pero fue tiempo suficiente. Rodrigo se disculpó con los inversionistas, abandonó la junta a la mitad y salió corriendo. Esta vez sabía a dónde ir. Manejó directo a la Lagunilla, a esa misma zona industrial abandonada donde la había encontrado la primera vez. Y allí estaba ella, sentada exactamente en el mismo lugar, junto al mismo muro despintado. Y a su lado, como si fuera el guardián designado por alguna fuerza superior, estaba Gabriel, usando de nuevo su chamarra para abrigar a la señora. Cuando Rodrigo bajó del coche, Gabriel levantó la vista y por primera vez esbozó una pequeña sonrisa. «Regresó», dijo simplemente. Doña Elena, al ver a Gabriel, tuvo una reacción que dejó a Rodrigo sin palabras. Sus ojos se iluminaron, una sonrisa amplia y genuina se dibujó en su rostro, y tomó la mano del joven con una fuerza que hacía semanas no demostraba. «Llegó mi niño», dijo, la voz clara y feliz. «Sabía que vendrías». Rodrigo observó esa escena con una mezcla de gratitud y algo que se parecía dolorosamente a la envidia. Su madre reconocía a Gabriel, confiaba en él, se sentía segura a su lado, y todo eso en cuestión de horas de convivencia, mientras él, su hijo biológico, luchaba desde hacía semanas por construir una conexión que parecía cada vez más imposible. «Necesitas instalar un mejor sistema de seguridad», comentó Gabriel mientras ayudaba a doña Elena a levantarse. «Va a seguir viniendo para acá si logra salir». «Lo sé», respondió Rodrigo pasándose la mano por el rostro en un gesto de cansancio. «Ya no sé qué hacer. Tiene los mejores cuidadores, la mejor estructura, todo lo que el dinero puede comprar. Pero nada parece funcionar». Gabriel miró a doña Elena con una ternura que conmovió profundamente a Rodrigo. Quizá no se trata de dinero o de estructura. Quizá solo necesita a alguien que la entienda, que se quede a su lado sin intentar arreglarla. Aquellas simples palabras resonaron en Rodrigo como una campana. Se dio cuenta entonces de que todos sus esfuerzos, todo el dinero invertido, toda la estructura montada, todo era su forma de compensar años de ausencia, de intentar resolver el problema como si fuera un desafío empresarial más. Pero su madre no necesitaba soluciones, necesitaba presencia, conexión, afecto genuino. Una idea comenzó a formarse en la mente de Rodrigo. Era arriesgada, poco convencional, seguramente generaría comentarios y juicios de quienes lo conocían. Pero, al ver esa escena, a su madre sonriendo al lado de un completo extraño mientras apenas lo reconocía a él, supo lo que tenía que hacer. «Gabriel»,
¿Tienes dónde quedarte?, preguntó Rodrigo de repente. El joven dudó antes de responder. Ahí me las arreglo. Hay unos lugares por aquí que... No, interrumpió Rodrigo. Me refiero a una casa, un lugar fijo. ¿Trabajas en algo? Gabriel bajó la mirada. Trabajaba, antes de que la vida se complicara, pero ya tiene mucho. Rodrigo respiró hondo. Estaba a punto de hacer una oferta que lo cambiaría todo. Quiero ofrecerte un trabajo, en mi empresa. Nada muy complicado al principio, solo para que te adaptes. Un sueldo justo con todas las prestaciones de ley, beneficios. Y quiero que pases algunas horas al día con mi mamá. No como cuidador profesional, sino como amigo, compañía. Ella confía en ti de una forma que no confía en nadie más. Gabriel abrió los ojos como platos, claramente sorprendido. Señor, yo no sé si... No tienes que responderme ahora, continuó Rodrigo. Piénsalo con calma, pero la oferta es seria. Me devolviste lo más importante de mi vida. Déjame darte una oportunidad de empezar de nuevo la tuya. El silencio que siguió estuvo cargado de significado. Gabriel miró a doña Elena, que aún sostenía su mano, luego a Rodrigo, y finalmente al suelo sucio de cemento donde había pasado 2 noches protegiendo a una desconocida. Acepto, dijo finalmente la voz baja pero firme, pero con una condición. Quiero que me traten como a cualquier otro empleado. No quiero privilegios ni trato especial por su mamá. Quiero ganarme mi lugar por mi trabajo. Rodrigo le extendió la mano y los dos la estrecharon una vez más. Aquel apretón de manos sellaba un acuerdo que iba mucho más allá de un simple contrato de trabajo. Era el inicio de un viaje de redención, sanación y transformación que ninguno de los dos podía prever. Mientras llevaba a su madre de vuelta al coche, con Gabriel siguiéndolos unos pasos atrás, Rodrigo miró el cielo gris de la Ciudad de México y por primera vez en mucho tiempo sintió algo parecido a la esperanza. Quizá el universo había puesto a Gabriel en el camino de doña Elena justamente para enseñarles a todos una lección que el dinero no podía comprar, que la verdadera riqueza estaba en la capacidad de cuidar, de importar, de estar presente para quien lo necesitaba. Y así, mientras la metrópoli continuaba su rutina frenética a su alrededor, 3 vidas estaban a punto de entrelazarse de formas que ninguno de ellos podía imaginar, guiadas por el hilo invisible de la compasión, de las segundas oportunidades y del amor que surge en los lugares más improbables. Gabriel pasó la primera noche en un hotel modesto en el centro de la Ciudad de México que Rodrigo insistió en pagar. Era un cuarto sencillo, pero para quien había dormido en marquesinas y bajo puentes vehiculares en los últimos años, esa cama con sábanas limpias y una regadera caliente parecían un lujo absoluto. Acostado en la oscuridad, mirando el techo agrietado, Gabriel todavía no podía creer el giro que su vida había dado en cuestión de días. No se lo había contado a Rodrigo, pero esa noche fría en que encontró a doña Elena vagando perdida, Gabriel estaba en uno de los momentos más oscuros de su existencia. Había pensado en rendirse, en simplemente dejarse llevar por la corriente de una vida sin rumbo, pero entonces vio a esa señora confundida, temblando de frío, completamente vulnerable, y algo en él despertó. Una chispa de humanidad que creía haber perdido junto con todo lo demás. Cuidarla esa noche los había salvado a los dos, de maneras diferentes. A la mañana siguiente, Gabriel tomó el baño más largo de su vida, dejando que el agua caliente lavara no solo la suciedad, sino también parte de la vergüenza y el peso que cargaba. Cuando se miró en el espejo empañado, casi no reconoció su propio rostro debajo de la barba irregular. Rodrigo le había dejado dinero y una nota con instrucciones para que comprara ropa adecuada para el trabajo. Nada muy caro o llamativo, solo lo básico: pantalones de vestir, camisas, un par de zapatos decentes. Caminar por una tienda departamental en la calle Madero fue una experiencia extraña. Los vendedores lo observaban con desconfianza, probablemente acostumbrados a lidiar con pequeños robos en la zona. Gabriel tomó rápidamente lo que necesitaba, pagó en efectivo y salió antes de que alguien pudiera cuestionar su presencia allí. Después,
Encontró una peluquería sencilla donde un señor de bigote recortó su barba y su cabello con habilidad y una plática amigable. Cuando terminó, Gabriel apenas se reconocía. El hombre en el espejo parecía años más joven, con rasgos definidos y ojos cafés que, a pesar del cansancio, aún cargaban determinación. Rodrigo lo esperaba en el lobby de Mendoza y asociados a las 9 en punto. El edificio en Santa Fe era imponente, todo de cristal espejado, con un jardín vertical en la fachada que impresionaba a los visitantes. Gabriel sintió un nudo en el estómago al entrar en ese mundo que un día le fue familiar, pero que ahora parecía tan distante como la luna. Te voy a presentar como Gabriel Soto, un nuevo colaborador del Departamento de Operaciones, explicó Rodrigo mientras subían en el elevador espejado. Vas a empezar, auxiliando en la gestión del mantenimiento de nuestros desarrollos. Nada muy técnico al principio, solo acompañar a los equipos, hacer reportes básicos, ese tipo de cosas. Lo importante es que te adaptes al ambiente. Gabriel solo asintió, tratando de controlar la ansiedad que hacía que su corazón se acelerara. ¿Cuántos años habían pasado desde que se había puesto ropa de vestir y entrado a un ambiente corporativo? ¿4? ¿5? Parecía una eternidad. El director de operaciones, un hombre serio llamado Pablo Hernández, lo recibió con educación profesional, pero Gabriel notó la mirada analítica, tratando de entender de dónde venía ese empleado que claramente había sido una recomendación directa del dueño de la empresa. En los primeros días, Gabriel mantuvo un perfil bajo, habló poco, observó mucho, hacía exactamente lo que le pedían, llegaba siempre antes de la hora, se iba después de que todos ya se habían ido. Pero los murmullos no tardaron en empezar. En la cocineta, en el pasillo, en el elevador. Especulaciones sobre quién era ese muchacho que había aparecido de la nada y tenía acceso directo a Rodrigo Mendoza. Algunos decían que era un pariente lejano caído en desgracia, otros que era un hijo ilegítimo del empresario. Los chismes eran inevitables en cualquier ambiente corporativo, y Gabriel había aprendido hacía mucho tiempo a ignorar lo que los demás pensaban de él. Había, sin embargo, una persona que lo trataba con genuina y respetuosa curiosidad. Beatriz Sánchez era coordinadora de proyectos sociales, un departamento pequeño y frecuentemente ignorado dentro de la estructura de la empresa. Tenía 30 años, cabello rizado siempre recogido en un chongo práctico, ojos vivaces detrás de unos lentes de armazón rojo y una sonrisa que iluminaba cualquier lugar. A diferencia de los demás, Beatriz no hacía preguntas invasivas, solo ofrecía ayuda cuando veía a Gabriel batallando con algún sistema o procedimiento. ¿Ya habías trabajado con hojas de cálculo antes?, le preguntó una tarde al encontrarlo atorado frente a una pantalla de Excel. Sí, hace mucho, admitió Gabriel, sintiendo que se le calentaba la cara. Pero creo que se me olvidó la mitad de las fórmulas. Beatriz acercó una silla y se sentó a su lado. Déjate enseño unos atajos. Facilita bastante las cosas. Durante los siguientes 20 minutos le enseñó pacientemente, sin ningún rastro de condescendencia. Gabriel se dio cuenta de que ella tenía ese don raro de hacer que la gente se sintiera a gusto, como si equivocarse no fuera vergonzoso, solo parte del proceso de aprender. Gracias, dijo cuando finalmente logró que la hoja de cálculo funcionara. Me salvaste el día. Beatriz sonrió. De nada. Por cierto, si necesitas cualquier cosa, mi oficina está al final del pasillo. La puerta siempre está abierta. En los intermedios del trabajo, Rodrigo llevaba a Gabriel a visitar a doña Elena. La casa en Polanco era espaciosa y llena de luz, con muebles antiguos que contaban décadas de historia. La señora recibía a Gabriel con una alegría que contrastaba fuertemente con su apatía frente a los cuidadores profesionales. Sus ojos se iluminaban, le tomaba las manos, conversaba sobre cosas que a veces tenían sentido y a veces no, pero siempre con ese afecto genuino que conmovía el corazón de Gabriel. «Volviste, mi niño», decía cada vez. «Sabía que volverías». Rodrigo observaba estas interacciones con un sentimiento complejo que tardó días en identificar como gratitud mezclada con una punzada de dolor.
Su madre había encontrado en Gabriel algo que él, su verdadero hijo, no podía ofrecerle. Pero en lugar de resentirse, Rodrigo comenzó a aprender. Observaba cómo Gabriel se sentaba junto a doña Elena sin prisa, cómo le tomaba la mano sin fuerza, cómo dejaba que ella guiara las conversaciones sin intentar corregirla o traerla de vuelta a la realidad cuando divagaba. Una tarde, mientras doña Elena dormitaba en el sillón, después de una larga plática con Gabriel, Rodrigo lo llamó al jardín trasero. «¿Puedo hacerte una pregunta personal?», comenzó Rodrigo, eligiendo las palabras con cuidado. Gabriel se tensó ligeramente, pero asintió. «¿Qué te pasó? ¿Cómo terminaste en la calle?». Gabriel guardó silencio por un largo momento, con los ojos fijos en los rosales que doña Elena había cultivado durante décadas. Rodrigo ya estaba a punto de decirle que no tenía que responder cuando Gabriel finalmente habló. Estudiaba arquitectura en la UNAM. Era becado. Venía de una familia sencilla del interior, de Toluca. Mis papás eran obreros, trabajaban duro para verme en la universidad. Era bueno, ¿sabes? Tenía buenas calificaciones, hasta gané algunos premios en concursos de proyectos estudiantiles. Pensé que finalmente iba a poder cambiar mi vida, darles una vida mejor a mis papás. Se detuvo, la voz entrecortándosele ligeramente. Rodrigo permaneció en silencio, dándole espacio para que Gabriel continuara a su propio ritmo. En tercer año, desarrollé un proyecto de vivienda social sustentable. Era mi pasión, ¿sabes? Crear viviendas dignas para quienes más lo necesitaban. Trabajé en él durante meses. Era innovador. Tenía soluciones creativas para problemas que nadie había resuelto todavía. Se lo mostré a un profesor que admiraba mucho. Le pedí orientación. Lo elogió. Dijo que era excepcional. Gabriel respiró hondo. 2 meses después, descubrí que había presentado mi proyecto en un congreso internacional como si fuera suyo. Cambió algunos detalles superficiales, pero la esencia, las ideas centrales, todo era mío. Cuando lo denuncié, usó toda su influencia en la universidad. Tenía 40 años de carrera, era respetado, conocido. Yo solo, era un estudiante pobre, becado. ¿A quién le iban a creer? Y le creyeron a él, completó Rodrigo, la voz cargada de una ira contenida. No solo le creyeron, sino que me expulsaron de la universidad por plagio. Dijeron que yo había copiado su trabajo, lo invirtieron todo. Mi beca fue cancelada, mi reputación destruida. Ninguna otra universidad me aceptó. Intenté trabajar, pero la mancha de la expulsión me seguía. Las puertas se fueron cerrando una por una. ¿Y tus padres? Gabriel cerró los ojos y Rodrigo vio el dolor cruzar su rostro como una ola. Mi mamá no aguantó. La decepción, el escándalo. Tenía problemas del corazón. Empeoró mucho después de todo eso. Falleció 6 meses después de la expulsión. Mi papá quedó destrozado, empezó a tomar. 1 año después tuvo un accidente en el trabajo. También se fue. Lo siento mucho, dijo Rodrigo, y realmente lo sentía. Entendía ahora la profundidad de la caída de Gabriel, la secuencia brutal de pérdidas que lo había llevado a la calle. Me quedé solo, sin familia, sin título, sin referencias, sin nada. Intenté empezar de nuevo, pero la vida se fue poniendo cada vez más difícil. Perdí el departamento que compartía con otros estudiantes, luego el trabajo temporal que había conseguido, luego otro y otro. Fue una espiral. Cuando me di cuenta, estaba durmiendo en albergues. Después ya ni en los albergues cabía. Fue cuando empecé a vivir en la calle de verdad. ¿Y en ningún momento pensaste en vengarte de ese profesor? ¿En exponer la verdad?, preguntó Rodrigo, genuinamente curioso. Gabriel esbozó una sonrisa triste. Lo pensé, mucho. Planeé 1000 maneras de destruir su carrera, como él destruyó la mía. Pero luego me di cuenta de que eso no iba a traer a mi mamá de vuelta, no iba a resucitar a mi papá. No me iba a devolver los años que perdí. La venganza me iba a convertir en alguien tan malo como él. Así que elegí dejarlo ir, seguir adelante, o al menos intentarlo. Esa conversación cambió algo en Rodrigo. Pasó a ver a Gabriel no solo como el hombre que había salvado a su madre, sino como alguien que había sobrevivido a pérdidas inimaginables y aún así
mantenía su humanidad intacta. Había una fuerza en esa gentileza, una valentía en esa elección de no volverse amargado. En las semanas siguientes, Gabriel comenzó a destacar en el trabajo. Su formación en arquitectura, aunque incompleta, le daba una comprensión única de los proyectos y las necesidades de mantenimiento. Identificó problemas que otros habían pasado por alto, sugirió mejoras que ahorraron dinero, elaboró informes tan detallados y bien estructurados que llamaron la atención de Pablo Hernández. «Este muchacho es bueno», le comentó el director a Rodrigo una mañana. «Muy bueno. Tiene una visión diferente, una capacidad analítica por encima del promedio. ¿De dónde dijiste que lo sacaste?». Rodrigo sonrió enigmáticamente. Digamos que estaba en el lugar correcto en el momento correcto. Con su primer sueldo, Gabriel alquiló un pequeño departamento en la zona oriente, en Iztapalapa. Era un cuarto y sala sencillos con muebles viejos que el antiguo inquilino había dejado, pero tenía una ventana que daba al amanecer y era suyo. Por primera vez en años, Gabriel tenía una dirección, un lugar que podía llamar hogar. Lloró solo esa primera noche, acostado en el colchón delgado, mirando el techo manchado, sintiendo el peso de la gratitud y la responsabilidad de no desperdiciar esa oportunidad. Comenzó a rehacer su documentación. Fue a las oficinas del gobierno para sacar duplicados de sus documentos perdidos. Abrió una cuenta bancaria, regularizó su RFC. Cada paso era una reconquista de su identidad civil, de su lugar en el mundo como ciudadano, no como un invisible que habitaba las sombras de la ciudad. Beatriz lo ayudó a comprar ropa mejor, le recomendó un dentista que le hizo un tratamiento a un precio accesible, le prestó libros sobre gestión de proyectos que pensó que le gustarían. Poco a poco, una amistad genuina se fue formando entre ellos. Ella no preguntaba sobre su pasado, pero dejaba claro que estaba ahí si él necesitaba hablar. «Tienes un don con la gente», le comentó una vez durante el almuerzo, en el área de comida del edificio. «¿Ya te fijaste cómo te respeta el personal de mantenimiento? No le hacen caso a cualquiera, pero a ti sí te escuchan». Gabriel se encogió de hombros, incómodo con el elogio. «Creo que es porque los trato con respeto, como iguales». «Exacto», respondió Beatriz mordiendo su sándwich. «La mayoría de la gente aquí los trata como si fueran invisibles. Tú no. Ellos se dan cuenta de eso». Mientras Gabriel reconstruía su vida profesional, su relación con doña Elena se profundizaba de formas inesperadas. Visitaba a la señora a diario, a veces antes del trabajo, a veces a la hora de la comida, siempre al final del día. Le llevaba flores que compraba a vendedores ambulantes, chocolates baratos que a ella le encantaban, fotos antiguas que le gustaba revisar. «Cuéntame otra vez la historia de cuando tu hijo era chiquito», le pedía con frecuencia. Y Gabriel contaba las historias que Rodrigo había compartido con él, sobre el niño travieso que quería ser astronauta, que coleccionaba carritos, que se subía a los árboles del patio y dejaba a su mamá preocupada. Doña Elena sonreía. A veces recordaba detalles, a veces inventaba otros, pero siempre con esa expresión de felicidad pura. Rodrigo observaba todo esto con una mezcla de emociones. Había aprendido a tragarse el orgullo y aceptar que Gabriel lograba llegar a su madre de formas que él no podía. Pero en lugar de alejarse, Rodrigo comenzó a pasar más tiempo con ambos, aprendiendo de Gabriel el arte de la presencia genuina, del afecto sin expectativas, de la compañía silenciosa que a veces valía más que 1000 palabras. Poco a poco, algo comenzó a cambiar en Rodrigo también. Él, que siempre había corrido de junta en junta, que respondía correos hasta altas horas de la noche, que veía el trabajo como la única medida del éxito, comenzó a bajar el ritmo. Delegó más responsabilidades a su equipo de directores, aprendió a decir que no a compromisos que antes consideraba indispensables, comenzó a salir de la oficina a las 6 de la tarde para cenar con doña Elena y Gabriel. En las noches en que los tres cenaban juntos en la casa de Polanco, con doña Elena presidiendo la cabecera de la mesa, incluso cuando se confundía sobre qué día de la semana era, Rodrigo sentía algo que no había experimentado en años: la sensación de pertenencia,
de ser parte de algo más grande que ganancias y contratos. Era una familia imperfecta, construida sobre circunstancias inusuales, pero era real. Mariana, la asistente ejecutiva de Rodrigo, notó los cambios. «Está usted diferente», le comentó una mañana al llevarle el café. «Más ligero, más presente». Rodrigo sonrió. «Estoy aprendiendo que hay cosas más importantes que las que aparecen en las hojas de cálculo». Pero no todo eran días tranquilos. Un incidente en la empresa casi le cuesta el trabajo a Gabriel. Uno de los gerentes más antiguos, Ricardo Fuentes, un hombre arrogante que veía el ascenso de Gabriel como una amenaza, comenzó a esparcir rumores de que estaba recibiendo un trato preferencial, que no merecía estar ahí, que era solo un protegido del jefe. Una tarde, durante una junta con proveedores, Ricardo deliberadamente le pidió a Gabriel su opinión sobre un aspecto técnico complejo, esperando que no supiera responder. Para sorpresa de todos, Gabriel no solo respondió con propiedad, sino que identificó una falla en el proyecto que todos habían pasado por alto. La sala quedó en silencio. Ricardo palideció. Después de la junta, Ricardo lo siguió al pasillo. «Puedes engañar a los demás con tu historia de pobrecito que se volvió héroe, pero yo sé quién eres en realidad, un oportunista que se aprovechó de la situación». Gabriel respiró hondo, luchando contra el impulso de responderle con la misma moneda. «Usted no me conoce, y no tiene por qué gustarle. Solo necesito hacer bien mi trabajo. Puedes estar seguro de que voy a estar pendiente de cada error que cometas», amenazó Ricardo antes de alejarse. Esa noche, Gabriel llegó a su departamento emocionalmente agotado. Por un momento, la vieja sensación de ser juzgado, de cargar un peso invisible del que nunca podía deshacerse, regresó con toda su fuerza. Se sentó al borde de la cama con la cabeza entre las manos, cuestionándose si había hecho bien en aceptar esa oportunidad, si no estaba solo posponiendo un fracaso inevitable. El teléfono sonó. Era Beatriz. «Supe lo que pasó hoy. Ricardo es así con todo el que siente que puede opacarlo. No te rindas por culpa de ese imbécil, ¿ok? Te mereces estar aquí. Tu trabajo habla por ti». «Gracias, Bea», dijo Gabriel, usando el apodo que a ella le gustaba. Necesitaba escuchar eso. «Mañana vamos a comer juntos y te voy a contar historias horribles de Ricardo, que te van a hacer reír», prometió ella. Y cumplió. Al día siguiente, durante la comida, Beatriz lo hizo reír con historias de los fracasos profesionales de Ricardo, de sus berrinches en las juntas, de cómo todo el mundo lo toleraba solo por su antigüedad. Gabriel se sintió mejor, más ligero, recordando que no estaba solo en ese viaje. Pero fue doña Elena quien, en su nebulosa sabiduría, le dio la perspectiva más importante. Una tarde en que Gabriel estaba particularmente cabizbajo, ella le tomó la mano y le dijo con una lucidez sorprendente: «Mi niño, no importa lo que digan los demás, importa lo que tú sabes de ti mismo. Tienes un buen corazón, y eso nadie te lo puede quitar». Esas simples palabras conmovieron profundamente a Gabriel. Doña Elena, en sus momentos de confusión, lograba ver verdades que muchos en la plenitud de sus facultades no podían. Se dio cuenta de que había pasado años dejando que la opinión de los demás definiera su valor, primero en la universidad, luego en las calles. Era hora de empezar a definirlo por sí mismo. 2 semanas después, Ricardo cometió un error grave en un contrato con un proveedor importante. Fue Gabriel quien identificó el problema a tiempo para corregirlo antes de que causara pérdidas significativas. Cuando Pablo Hernández le preguntó por qué no había dejado pasar el error, ya que Ricardo era su enemigo, Gabriel respondió simplemente: «Porque no trabajo en contra de nadie, trabajo para la empresa». Esa actitud llegó a oídos de Rodrigo, quien llamó a Gabriel a su oficina. Sentado detrás del escritorio de caoba, el empresario lo miró con una expresión que Gabriel no pudo descifrar. «Sigues sorprendiéndome. Ricardo te ha hecho la vida un infierno, y aún así lo salvaste de un desastre». Gabriel se encogió de hombros. Dejar que se equivocara no me iba a hacer mejor persona. Solo me haría tan pequeño como él. Rodrigo se levantó y fue hacia la ventana, mirando la ciudad allá abajo. «¿Sabes? Yo construí todo esto.
señaló el horizonte de edificios, con una filosofía de competencia despiadada. Aplastar a los competidores, no dar tregua, ganar a cualquier costo. Pensé que eso era fuerza, pero tú me estás mostrando que hay una fuerza mucho mayor en ser íntegro. No sé si soy un ejemplo de integridad, respondió Gabriel. Solo sé que no quiero ser definido por lo peor. ¿Qué me pasó? Quiero ser definido por cómo elijo reaccionar. Rodrigo volvió a sentarse con los ojos llorosos por una emoción que ya no ocultaba. Mi mamá eligió confiar en ti ese día frío en la lagunilla. Fue la mejor elección que ha hecho en su vida, porque no solo la salvaste a ella, nos estás salvando a los dos. Esa noche los tres cenaron juntos de nuevo. Doña Elena estaba particularmente lúcida, contando historias de su juventud, de cuando crió a Rodrigo sola, de lo difícil pero también gratificante que fue. Gabriel y Rodrigo escucharon en respetuoso silencio, cada uno con sus propias reflexiones sobre la familia, la pérdida y la reconstrucción. Cuando Gabriel finalmente se fue, ya era casi medianoche. De camino a casa, caminando por las calles iluminadas de la Ciudad de México, miró las estrellas que insistían en brillar a pesar de la contaminación lumínica de la ciudad y se permitió, por primera vez en mucho tiempo, sentir algo parecido a la felicidad. Su vida aún estaba lejos de ser perfecta. Había desafíos por delante, heridas que aún necesitaban cicatrizar, miedos que todavía lo acechaban en las madrugadas, pero también había esperanza, una nueva familia que lo había acogido, un propósito que comenzaba a dibujarse en el horizonte. Y por primera vez, desde que todo se había derrumbado, Gabriel Soto se permitió creer que tal vez, solo tal vez, lo peor ya había pasado. La primavera llegó a la Ciudad de México, trayendo jacarandas florecidas y un aire más ligero que contrastaba con el gris del invierno que quedaba atrás. Gabriel cumplía 6 meses en Mendoza y Asociados, y su transformación era notable. Ya no era ese hombre perdido e inseguro que había entrado tímido a la oficina. Caminaba con la postura erguida de quien había recuperado su dignidad, hablaba con la confianza de quien sabía de lo que hablaba, sonreía con la ligereza de quien comenzaba a hacer las paces con el pasado. Pablo Hernández lo había ascendido a coordinador de operaciones, una posición que venía con más responsabilidades y un sueldo que le permitía a Gabriel no solo pagar sus cuentas, sino también empezar a ahorrar un poco de dinero. Había comprado muebles nuevos para el departamento, se había inscrito en un curso nocturno de gestión de proyectos e incluso había logrado comprar un coche usado, pero confiable, que facilitaba sus traslados por la ciudad. Pero el mayor cambio no era material, era interno. Gabriel había vuelto a soñar con el futuro, algo que no hacía desde hacía años. Pensaba en volver a estudiar arquitectura, en quizá un día tener su propio despacho, en crear proyectos que hicieran una diferencia en la vida de la gente. Eran sueños modestos todavía, susurrados solo en pensamiento, pero estaban ahí, brotando como las flores de las jacarandas que anunciaban días mejores. Doña Elena también presentaba una recuperación sorprendente. El doctor Mauricio no ocultaba su asombro en las consultas mensuales, aunque el Alzheimer no tenía cura y seguía ahí. La progresión de la enfermedad parecía haberse desacelerado significativamente. La señora tenía cada vez más momentos de lucidez, periodos en los que conversaba con claridad sobre el presente, hacía bromas, demostraba un interés genuino por las vidas de Gabriel y Rodrigo. Es el afecto, había explicado el médico en la última consulta. Los estudios demuestran que los pacientes con Alzheimer que reciben amor constante, que tienen vínculos emocionales fuertes, tienden a tener una calidad de vida mucho mejor. Doña Elena está rodeada de gente que la quiere de verdad. Eso hace toda la diferencia. Rodrigo sabía que Gabriel era una parte esencial de esa mejoría. La conexión entre el joven y su madre era algo que trascendía las explicaciones racionales. Había ahí un afecto puro, sin segundas intenciones, sin el peso de culpas o expectativas. Doña Elena llamaba a Gabriel «mi niño», y él la llamaba «mi doña Elena», y en esos simples apodos había un mundo de ternura. El propio Rodrigo estaba diferente,
Sus amigos empresarios comentaban el cambio. Sonreía más, estaba menos tenso, participaba en menos eventos sociales vacíos y dedicaba más tiempo a proyectos que realmente importaban. Había comenzado a interesarse en iniciativas de responsabilidad social, algo que antes veía solo como una estrategia de marketing. Ahora lo veía como un propósito genuino. Fue en una de esas tardes doradas de septiembre, cuando la primavera chilanga mostraba su mejor cara, que todo cambió de nuevo. Rodrigo tenía una junta programada con Marcelo Torres, un antiguo socio de negocios que no veía desde hacía algunos años. Marcelo era dueño de una constructora de tamaño mediano y estaba interesado en discutir una posible alianza en un desarrollo en el sur de la ciudad. Gabriel estaba en la oficina de Rodrigo revisando unos contratos cuando Marcelo llegó. Alto, cabello, canoso bien peinado, traje impecable y una sonrisa que mostraba dientes blanqueados artificialmente. Saludó a Rodrigo con un vigoroso apretón de manos y miró alrededor de la oficina con aprobación. «Rodrigo, amigo mío, sigues creciendo. Impresionante». «Estamos tratando de hacer lo mejor que podemos», respondió Rodrigo diplomáticamente. «Ah, este es Gabriel Soto, mi coordinador de operaciones. Gabriel, Marcelo Torres». Gabriel extendió la mano educadamente, pero en el momento en que sus ojos se encontraron con los de Marcelo, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había algo en esa mirada, un reconocimiento que lo hizo retroceder instintivamente. Marcelo, por su parte, apretó la mano de Gabriel con una fuerza excesiva, la sonrisa ensanchándose de una forma que no llegó a sus ojos. «Gabriel Soto», repitió Marcelo, como si saboreara el nombre. «Ese nombre me suena. Muy familiar». Gabriel sintió que la sangre se le helaba. No, no podía ser. De todas las personas en la Ciudad de México, de todos los empresarios que Rodrigo podía conocer, ¿tenía que ser justamente él? El universo le estaba jugando una broma cruel. Marcelo continuó mirando a Gabriel con esa sonrisa que ahora parecía más una máscara. «Espera, ya me acuerdo de ti. UNAM, ¿cierto? Facultad de Arquitectura. Fuiste ese estudiante que expulsaron por plagio hace como 5 años. Eres tú, ¿verdad?» El silencio que siguió fue ensordecedor. Rodrigo miró de Marcelo a Gabriel, confundido. Gabriel permaneció inmóvil, el rostro pálido, las manos cerradas en puños a los costados. Todos los años de reconstrucción, toda la dignidad que había trabajado tanto por recuperar, parecían amenazados por esas palabras cargadas de acusación. Marcelo se rió, un sonido sin humor. «Rodrigo, ¿estás enterado de que contrataste a alguien expulsado de la universidad? Que fue desenmascarado como plagiador. Híjole, el escándalo fue grande en su momento. Me acuerdo, porque yo era consejero de la facultad. Participé en el comité que decidió su expulsión». Esas últimas palabras golpearon a Gabriel como un puñetazo en el estómago. Marcelo no era solo alguien que conocía la historia. Había sido parte activa en la destrucción de su vida. Uno de los que se sentaron en esa mesa, escucharon las acusaciones fabricadas y decidieron acabar con sus sueños sin siquiera investigar la verdad. Rodrigo se levantó con la expresión endurecida. «Marcelo, creo que es mejor que te vayas, esta junta se acabó». «¿Pero por qué?», fingió sorpresa Marcelo. «Solo estoy preocupado por ti, amigo. ¿Estás seguro de que quieres a alguien con ese historial en tu negocio? Piensa en la reputación de la empresa». «Te dije que te fueras», repitió Rodrigo, la voz baja pero cargada de autoridad. «Ahora». Marcelo levantó las manos en una falsa rendición. «Como quieras, pero cuando empiecen los problemas no digas que no te lo advertí». Y volviéndose hacia Gabriel, añadió con veneno: «Algunos errores nos persiguen para siempre, muchacho. Deberías saberlo». Cuando la puerta se cerró tras Marcelo, el silencio volvió a llenar la oficina. Gabriel estaba parado en el mismo lugar, mirando al suelo, con los hombros tensos. Rodrigo se le acercó, pero no sabía qué decir. Conocía la historia, sabía que la acusación era falsa, pero ver el peso de esa vergüenza sobre Gabriel lo dejaba furioso e impotente al mismo tiempo.
Lo siento, dijo finalmente Gabriel, la voz débil. Debí haberte dicho que él era uno de los que estaban en el comité, pero te juro que no sabía que ustedes se conocían. No tienes nada de qué disculparte, respondió Rodrigo con firmeza. Nada. Ese hombre es un imbécil que claramente disfruta humillando a los demás para sentirse poderoso. Y no va a volver a pisar esta empresa nunca más. Pero tiene razón en una cosa, esto me va a perseguir siempre. No importa cuánto trabaje, cuánto me esfuerce, siempre va a haber alguien que lo recuerde, que me juzgue. No, dijo Rodrigo, tomando a Gabriel por los hombros y forzándolo a mirarlo a los ojos. Eso solo te va a perseguir si tú lo dejas, y yo no voy a dejarlo. Vamos a demostrar que fuiste víctima de una injusticia. Vamos a limpiar tu nombre. ¿Cómo?, preguntó Gabriel sin esperanza. Ya pasaron 5 años. La gente involucrada ya siguió con su vida. Nadie va a querer remover eso. Yo sí voy a querer, declaró Rodrigo, y tengo recursos, contactos, abogados. Si me dejas, voy a investigar todo, encontrar pruebas, testigos, cualquier cosa que demuestre la verdad. Te mereces tener tu vida de vuelta por completo, Gabriel, no solo un pedazo de ella. Gabriel sintió que le ardían los ojos. Durante todos esos años, nadie había luchado por él. Nadie había creído en su versión. Y ahora, ahí estaba Rodrigo, ofreciendo movilizar todo su poder e influencia para corregir una injusticia que ni siquiera era su responsabilidad. ¿Por qué harías eso por mí?, preguntó Gabriel, genuinamente confundido. Rodrigo sonrió, pero había tristeza en sus ojos. Porque me devolviste a mi mamá, porque me enseñaste lo que realmente importa en la vida, y porque, Gabriel, eres la persona más íntegra que conozco. No voy a dejar que tu pasado sea definido por la mentira de un cobarde. Esa noche, Rodrigo comenzó a movilizar a su equipo. Contrató a los mejores abogados especializados en casos académicos, a detectives privados para investigar al profesor que había robado el proyecto de Gabriel, a periodistas de investigación para desentrañar el caso. Lo que había comenzado como un gesto de lealtad rápidamente se transformó en una misión personal. Rodrigo quería justicia no solo por Gabriel, sino por todos los que son aplastados por sistemas corruptos y personas poderosas sin escrúpulos. Durante las semanas siguientes, la investigación avanzó rápidamente. Descubrieron que el profesor, el doctor Renato Figueroa, tenía un historial de comportamiento cuestionable. Otros exalumnos comenzaron a aparecer con historias similares de ideas apropiadas, créditos robados, intimidación académica. Encontraron correos electrónicos que probaban que Renato tuvo acceso al proyecto de Gabriel antes de presentarlo como propio. Testigos que en su momento se quedaron callados por miedo, ahora, años después, estaban dispuestos a hablar. Gabriel seguía todo con una mezcla de esperanza y pavor. Con cada nueva evidencia, con cada testigo que confirmaba su versión, sentía un alivio enorme. Pero también sentía miedo, miedo de reabrir heridas que aún no habían cicatrizado por completo. Miedo de que al final, incluso con pruebas, a nadie le importara. Beatriz fue un apoyo fundamental durante este periodo. Había comenzado a pasar más tiempo con Gabriel, comidas que se alargaban, conversaciones que iban más allá de lo profesional. Había una conexión creciendo entre ellos, una atracción que ambos sentían, pero que ninguno había verbalizado aún. Gabriel tenía miedo de abrirse emocionalmente, de dejar que alguien entrara en lo que quedaba de su corazón herido. Pero Beatriz era paciente, comprensiva y no presionaba. Fue ella quien sugirió que Gabriel volviera a hacer trabajo voluntario mientras la investigación avanzaba. «Necesitas hacer algo que te conecte con tu propósito original», le dijo. «¿Recuerdas por qué querías ser arquitecto? Para ayudar a la gente. No dejes que toda esta historia te haga olvidar eso». Gabriel comenzó a trabajar los fines de semana en un albergue en la colonia Doctores que ofrecía apoyo a personas en situación de calle. Irónicamente, estar ahí con gente que vivía la realidad que él había conocido tan bien le traía una paz extraña. Podía ayudar, orientar, ofrecer un poco de la esperanza que Rodrigo le había dado. Fue en el albergue donde conoció a Luciana Álvarez. Era trabajadora social, tenía 30 años.
cabello oscuro siempre recogido en una cola de caballo práctica y ojos verdes intensos que parecían ver a través de la gente. Luciana era una apasionada de su trabajo, se dedicaba con fervor a cada caso, peleaba con la burocracia, movilizaba recursos, no descansaba hasta que lograba ayudar de verdad. «Tú ya estuviste en la calle», afirmó Gabriel la segunda vez que se encontraron, no como pregunta, sino como una constatación. Luciana no lo negó. De los 12 a los 15 años, mi mamá era adicta, mi papá desapareció cuando yo era bebé. Viví en albergues en la calle hasta que una trabajadora social me rescató. Ella literalmente me salvó la vida. Por eso hago lo que hago. Es mi forma de devolver el favor. Gabriel sintió una conexión inmediata. Ahí estaba alguien que entendía, que conocía ese dolor específico de ser invisible para la sociedad. Empezaron a platicar más, a intercambiar experiencias, a desarrollar proyectos juntos en el albergue. Y poco a poco, algo más comenzó a florecer entre los dos. Mientras tanto, Rodrigo finalmente reunió pruebas suficientes. Tenía documentos, correos, testimonios de al menos 6 exalumnos, un análisis forense que demostraba que el proyecto original era de Gabriel. Estaba listo para destruir públicamente al profesor Renato Figueroa, para exponer el escándalo en los medios, para demandar a la universidad por la injusticia cometida. Programó una junta con Gabriel para presentarle todo lo que había descubierto. Esparció los documentos sobre la mesa de la oficina, con los ojos brillando por la adrenalina de quien está a punto de ganar una batalla importante. Lo tenemos todo, Gabriel, todo. Podemos arruinarlo, exponer la verdad, limpiar tu nombre por completo. Va a perder su cátedra, su reputación, quizá hasta enfrente cargos penales. Por fin se hará justicia. Gabriel miró esos papeles, las pruebas de su inocencia, la oportunidad de venganza que años atrás habría dado todo por tener, y sintió un vacío. No había alegría en esa perspectiva de destrucción, solo un cansancio profundo. «¿Y si te pidiera que no hicieras nada con esto?», preguntó en voz baja. Rodrigo dejó de organizar los papeles y lo miró confundido. «¿Cómo que nada? Gabriel, esta es tu redención, tu oportunidad de demostrarle al mundo que fuiste víctima de una injusticia». «¿Pero va a traer a mis papás de vuelta?», preguntó Gabriel con la voz entrecortada. «¿Me va a devolver los 5 años que perdí? ¿Va a borrar las noches de frío, el hambre, la humillación? No, pero...» «Entonces, ¿qué cambia realmente?», interrumpió Gabriel. «Destruyo a este hombre. ¿Y luego qué? ¿Me siento mejor? ¿Por cuánto tiempo? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Y después? ¿La amargura se va o solo va a crecer?». Rodrigo se sentó, atónito. «Pero merece pagar por lo que hizo». «Sí, lo merece, pero no quiero ser el instrumento de ese castigo. Ya cargué demasiado peso en la espalda, Rodrigo. Odio, rencor, deseo de venganza. Todo eso solo me hacía más pesado, más prisionero de ese pasado. Encontré una forma de seguir adelante. Tengo un trabajo que me da dignidad, una nueva familia en ti y en doña Elena. Conocí a gente increíble como Beatriz y Luciana. Tengo una vida de nuevo. ¿Por qué iba a tirar todo eso a la basura para vengarme? Pero no es solo venganza», argumentó Rodrigo. «Es justicia. Es asegurar que no le haga esto a nadie más». Gabriel tomó uno de los papeles, una copia del correo que probaba el robo intelectual. «Puedes usar estas pruebas para hacer una denuncia anónima en la universidad. Que abran una investigación interna, que tomen las medidas que correspondan. Pero yo no quiero estar involucrado públicamente. No quiero que mi reconstrucción se trate de derribar a alguien. Quiero que se trate de levantarme a mí. Hay una diferencia». Rodrigo se pasó la mano por el rostro, luchando por entender. «¿Estás seguro de esto? Después de todo...». «Lo estoy», respondió Gabriel con convicción. «¿Y sabes por qué? Porque aprendí algo en todos estos años. La verdadera fuerza no está en ganar batallas, está en elegir qué batallas vale la pena pelear. Y esta ya no vale la pena. Yo ya gané cuando elegí empezar de nuevo, cuando elegí no dejar que lo que él hizo definiera quién soy». Esas palabras impactaron a Rodrigo de una forma que no esperaba.
Ahí estaba un hombre que tenía todos los motivos del mundo para ser amargado, vengativo, cruel, que tenía en sus manos la oportunidad perfecta de destruir a quien lo había destruido. Y elegía el perdón, no por debilidad, sino por fuerza, por sabiduría, por comprender que algunos pesos simplemente no vale la pena cargarlos. «Eres mejor persona que yo», dijo Rodrigo con la voz temblorosa. «Yo lo habría arrasado sin pensarlo 2 veces. No se trata de ser mejor o peor, se trata de elegir qué tipo de persona quiero ser de aquí en adelante, y elijo ser alguien que deja el pasado en el pasado». Esa noche, Rodrigo hizo lo que Gabriel le pidió. Envió un expediente completo a la Contraloría de la UNAM, de forma anónima, con todas las pruebas reunidas. No mencionó el nombre de Gabriel, solo presentó los hechos y dejó que la institución tomara las medidas apropiadas. Semanas después, se filtró discretamente en la prensa que el profesor Renato Figueroa estaba siendo investigado por mala conducta académica. Su reputación comenzó a desmoronarse, pero lejos de los reflectores, sin un escándalo público. Gabriel siguió todo de lejos, con una tranquilidad que él mismo no sabía que poseía. Sintió lástima por el profesor, lo que lo sorprendió. Lástima por una vida desperdiciada construyendo una carrera sobre mentiras, por una vejez que estaría marcada por la desgracia. Pero no sintió satisfacción, solo un cierre silencioso, como cerrar suavemente la puerta de un cuarto que ya no se habita. La elección de Gabriel de perdonar cambió algo fundamental en Rodrigo. Comenzó a repensar toda su filosofía de negocios, de vida. Siempre había creído que el éxito se trataba de dominar, vencer, subyugar a la competencia. Pero Gabriel le había mostrado que había un poder mucho mayor en la misericordia, en la capacidad de elegir la paz cuando se tiene la fuerza para la guerra. Doña Elena, en uno de sus impresionantes momentos de lucidez, resumió todo en una frase que quedaría grabada en el corazón de ambos. Estaba sentada en el jardín con Gabriel y Rodrigo uno a cada lado cuando dijo: «El perdón no es un regalo que le damos a quien nos lastimó. Es un regalo que nos damos a nosotros mismos. Es la elección de no dejar que el pasado nos robe el futuro». Los 2 hombres se miraron, maravillados por la sabiduría de esa mujer a la que la enfermedad debería haber disminuido, pero que en cambio parecía haber revelado su esencia más profunda. Mientras el otoño se acercaba trayendo hojas doradas y un frío amable, la vida de los 3 continuaba su transformación. Gabriel se inscribió en una universidad privada para retomar la carrera de arquitectura, ahora pagando de su propio bolsillo con el dinero que había ahorrado. Trabajaba de día, estudiaba 3 noches a la semana, todavía dedicaba tiempo al voluntariado en el albergue y, por supuesto, visitaba a doña Elena siempre que podía. Luciana y él comenzaron a salir oficialmente. Era una relación construida sobre bases sólidas de respeto mutuo, comprensión y un propósito compartido. Ella conocía sus demonios porque tenía los suyos propios. Él entendía sus luchas porque había librado batallas similares. Juntos, eran más fuertes, más completos. Beatriz celebró su relación con alegría genuina, sin ningún rastro de celos, lo que le confirmó a Gabriel que la amistad entre ellos era exactamente eso, pura y verdadera. Ella y Luciana se hicieron amigas rápidamente, unidas por el afecto que ambas sentían por Gabriel y por el compromiso compartido con las causas sociales. Rodrigo también encontró el amor de una forma inesperada. Conoció a la doctora Patricia Alarcón, una médica voluntaria del albergue donde trabajaba Gabriel, durante una visita que hizo para conocer el proyecto. Tenía 40 años, era viuda y dedicaba sus fines de semana a atender gratuitamente a personas en situación de vulnerabilidad. Había en ella una bondad práctica, sin romanticismo vacío, que conmovió profundamente a Rodrigo. Comenzaron a verse, primero en contextos profesionales, discutiendo cómo Mendoza y asociados podría apoyar más el trabajo del albergue, luego en cenas que tenían cada vez menos de juntas de negocios y más de citas románticas. A Patricia no le impresionaba el dinero de Rodrigo, le impresionaban sus cambios, su voluntad genuina de hacer una diferencia. «Mírate nomás»,
bromeó Gabriel una tarde al ver a Rodrigo saliendo más temprano de la oficina para encontrarse con Patricia, dejando el trabajo a las 5 de la tarde. Nunca pensé que vería este día. Rodrigo se rió. Tú me enseñaste que hay cosas más importantes que las hojas de cálculo y las juntas. Y usted me enseñó que todavía hay gente buena en el mundo dispuesta a ayudar a un extraño, respondió Gabriel con seriedad. Los dos se abrazaron, un abrazo de hermanos, de amigos, de almas que se habían salvado mutuamente sin siquiera darse cuenta. Doña Elena observaba todo aquello con una sonrisa serena. Su memoria fallaba con frecuencia, olvidaba nombres y fechas, a veces no reconocía dónde estaba, pero siempre, siempre reconocía el amor que la rodeaba. Y en esos momentos de claridad, miraba a su hijo y al joven que había adoptado como otro hijo, y sentía una gratitud profunda por estar viva para presenciar ese milagro. 2 años pasaron como páginas volteadas rápidamente en un libro cuya historia finalmente había tomado un rumbo feliz. La Ciudad de México continuaba su rutina frenética, pero para ese pequeño círculo de almas que se encontraron en las circunstancias más improbables, la vida se había transformado en algo que ninguno de ellos se había atrevido a soñar. Gabriel estaba en Memphis, la recta final de la carrera de arquitectura. Sus calificaciones eran ejemplares, sus proyectos llamaban la atención de los profesores y había reconquistado no solo su lugar en el mundo académico, sino también su pasión original por la profesión. Continuaba trabajando en Mendoza y Asociados durante el día, estudiando 3 noches a la semana y dedicando sus fines de semana al trabajo voluntario en el albergue de la colonia Doctores, ahora al lado de Luciana, que se había convertido en mucho más que su novia. Era su compañera de vida y de propósito. El departamento en Iztapalapa había sido cambiado por un lugar más grande en Coyoacán, un barrio bohemio y acogedor que combinaba con el nuevo momento de sus vidas. Luciana se había mudado ahí 6 meses atrás y juntos habían transformado ese espacio en un verdadero hogar, con plantas en el balcón, libros esparcidos por los libreros y fotos en las paredes que contaban la historia de una reconstrucción colectiva. Rodrigo también había cambiado su forma de vivir y trabajar. Mendoza y Asociados ya no era solo una empresa de desarrollo enfocada en las ganancias. Había redirigido significativamente las inversiones hacia proyectos de vivienda social, creado un fondo destinado a construir viviendas accesibles para familias de bajos ingresos e implementado programas de capacitación profesional para personas en situación de vulnerabilidad. Las ganancias habían disminuido considerablemente, pero el impacto social había crecido de forma exponencial. Muchos de los antiguos socios e inversionistas abandonaron el barco, criticando la nueva dirección que consideraban demasiado idealista, poco rentable. Rodrigo los dejó ir sin resentimientos. Encontró nuevos socios que compartían su visión, empresarios con conciencia social, inversionistas de impacto que medían el éxito no solo en pesos, sino en vidas transformadas. Patricia estaba siempre a su lado, apoyando cada decisión, aportando su perspectiva médica y humanitaria a los proyectos. Se habían casado en una ceremonia íntima en el jardín de la casa de doña Elena, con solo los más cercanos presentes. La señora estaba radiante ese día, lúcida y emocionada, usando un vestido lila que Patricia había elegido especialmente para ella. Fue doña Elena quien tomó la mano de Patricia y se la entregó simbólicamente a Rodrigo, diciendo con voz firme: «Cuida bien de mi niño. Tiene un corazón enorme. Solo necesitaba que alguien le mostrara cómo usarlo bien». Todos lloraron en ese momento, conmovidos por la lucidez y la sabiduría de esa mujer a la que la enfermedad intentaba borrar, pero que insistía en brillar en los momentos más importantes. La mejoría de doña Elena seguía sorprendiendo a los médicos. El doctor Mauricio admitía abiertamente que era un caso atípico, una excepción estadística. El Alzheimer seguía ahí, pero su progresión era tan lenta que parecía casi estancada. La señora tenía periodos de confusión, claro, días en que se perdía en sus propias memorias, pero también tenía semanas enteras de una claridad mental impresionante. «Es el amor», decía Rodrigo siempre que alguien preguntaba.
Está rodeada de amor puro y eso la mantiene aquí, con nosotros. Y era verdad. Doña Elena era el centro de esa familia improvisada. Gabriel la visitaba a diario, a veces solo para tomar un café juntos antes del trabajo, otras para cenas largas donde hablaban de todo y de nada. Luciana la visitaba siempre que podía, llevándole flores del mercado y historias del albergue que hacían brillar los ojos de la señora. Beatriz aparecía los domingos con pasteles caseros y planes descabellados para eventos sociales. Patricia cuidaba personalmente de su salud, ajustando medicamentos, haciendo revisiones regulares, asegurándose de que cada detalle estuviera perfecto. Fue en una tarde lluviosa de marzo, con el cielo de la Ciudad de México, soltando agua como si quisiera lavar la ciudad entera, que a Gabriel se le ocurrió la idea que lo cambiaría todo una vez más. Estaba sentado en la oficina, mirando por la ventana las gotas escurrir por el cristal, cuando Beatriz entró cargando una pila de informes sobre los programas sociales de la empresa. ¿Viste estos números?, preguntó animada. Ya ayudamos a reintegrar socialmente a más de 200 personas en situación de calle en los últimos 6 meses. 200 familias tienen un techo ahora gracias a los proyectos de vivienda accesible. Es increíble, Gabriel. Gabriel miró los números, sintiendo esa familiar sensación de propósito que lo guiaba desde que decidió retomar su vida. Pero falta algo, dijo pensativo. Falta un espacio centralizado, un lugar a donde la persona pueda llegar y encontrar todo lo que necesita. Refugio temporal, atención médica, apoyo psicológico, capacitación profesional, todo integrado. Un verdadero centro de acogida. Beatriz se sentó en la silla frente a él, con los ojos brillantes. ¿Estás pensando en crear un centro así? Estoy pensando que deberíamos. Rodrigo tiene los recursos, la empresa tiene la experiencia en construcción, tú tienes la experiencia en gestión de proyectos sociales. Luciana y Patricia pueden estructurar la atención. Podemos hacerlo. Esa misma noche, Gabriel presentó la idea a Rodrigo y Patricia durante la cena en la casa de Polanco. Doña Elena estaba particularmente lúcida, escuchando atentamente cada palabra mientras comía su sopa de verduras. Cuando Gabriel terminó de explicar el proyecto, ella golpeó la mesa con una energía sorprendente. Hagan eso, construyan ese lugar y pónganle mi nombre. Todos se quedaron en silencio mirando a la señora. Ella sonrió, esa sonrisa llena de luz que todavía podía iluminar cualquier ambiente. Si voy a ser recordada por algo, en esta vida que sea por eso, por un lugar que ayuda a la gente a empezar de nuevo, como Gabriel empezó de nuevo, como todos nosotros empezamos de nuevo. Rodrigo sintió las lágrimas rodar por su rostro. Mamá, lo vamos a hacer. Vamos a crear el centro de acogida Elena Mendoza. Y va a ser el mejor centro que esta ciudad haya visto. Los meses siguientes fueron de trabajo intenso. Rodrigo compró un terreno grande en la colonia Santa María La Ribera, una zona en revitalización urbana cerca del centro. Gabriel, que estaba terminando su carrera, fue invitado a liderar el proyecto arquitectónico como parte de su trabajo de titulación. Era la oportunidad perfecta, uniendo su formación académica con su propósito de vida. Trabajó días y noches en el proyecto, diseñando y rediseñando cada detalle. Quería crear un espacio que fuera funcional pero también acogedor, que no tuviera esa atmósfera institucional y fría de los albergues tradicionales. Pensó en habitaciones individuales con dignidad, espacios comunes que incentivaran la convivencia, jardines internos que trajeran naturaleza y paz, consultorios que preservaran la privacidad. Cada centímetro del proyecto fue pensado con amor y respeto por las personas que serían acogidas allí. Luciana estructuró los programas de atención social, creando protocolos humanizados que garantizarían que cada persona fuera tratada con dignidad desde el primer momento. Patricia montó un equipo médico voluntario que atendería gratuitamente a los acogidos. Beatriz diseñó los programas de capacitación profesional en colaboración con empresas e instituciones educativas. Mientras todo esto sucedía, Gabriel se graduó. La ceremonia de titulación fue emocionante.
Estaba en el escenario, usando la toga negra y el birrete, sosteniendo finalmente el título que le habían robado años atrás. Pero esta vez era diferente. No era solo un papel que certificaba conocimiento. Era el símbolo de un viaje de caída y renacimiento, de dolor transformado en propósito, de un hombre que se negó a ser definido por el peor momento de su vida. En el público, sentados todos juntos en la primera fila, estaban Rodrigo, doña Elena en su silla de ruedas, Patricia, Luciana, Beatriz e incluso Pablo Hernández, su jefe en Mendoza y Asociados. Cuando llamaron su nombre y cruzó el escenario, todos se pusieron de pie y aplaudieron con una fuerza que hizo que otros graduados y familiares miraran con curiosidad. Gabriel les hizo un gesto con el rostro mojado por lágrimas de felicidad, sintiendo que ese momento no era solo suyo, sino de todos los que creyeron en él cuando él mismo ya no creía. Después de la graduación, un prestigioso despacho de arquitectura de la Ciudad de México, Estudio Urbano, conocido por sus proyectos con compromiso social, le hizo una oferta a Gabriel. Querían contratarlo específicamente para liderar su nueva división de proyectos de vivienda de impacto social. El sueldo era generoso, la oportunidad era extraordinaria, era todo lo que Gabriel había soñado cuando entró a la universidad por primera vez, 10 años atrás. Aceptó, pero negoció seguir colaborando con Mendoza y Asociados en los proyectos del Centro Elena Mendoza y en otras iniciativas sociales de la empresa. Rodrigo aceptó de inmediato, orgulloso de ver a Gabriel conquistar el reconocimiento que siempre había merecido. La construcción del Centro Elena Mendoza tardó 8 meses. Gabriel supervisó cada etapa personalmente, desde los cimientos hasta los acabados finales. Vio su proyecto salir del papel y convertirse en una realidad de concreto, vidrio y acero. Era un edificio de 3 pisos, con capacidad para albergar temporalmente a 50 personas. Tenía consultorios médicos completos, salas de atención psicológica, una biblioteca, aulas para los cursos de capacitación, una cocina industrial que serviría 3 comidas diarias, y jardines internos con árboles y bancas donde la gente podría encontrar un poco de paz. Pero lo que más enorgullecía a Gabriel era la entrada principal. Había diseñado un vestíbulo amplio y luminoso, con grandes ventanales que dejaban entrar la luz natural, paredes en tonos cálidos de terracota y justo en la pared central una frase que había pedido que pusieran en letras grandes: «Aquí eres bienvenido, aquí se te ve, aquí puedes empezar de nuevo». La inauguración se programó para un sábado soleado de noviembre, cuando la primavera chilanga estaba en su apogeo. Cientos de personas asistieron, desde autoridades de la ciudad interesadas en el proyecto hasta vecinos curiosos, pasando por empresarios socios, voluntarios y personas que habían sido atendidas por los programas anteriores de Mendoza y Asociados y que ahora tenían sus vidas reconstruidas. Pero los lugares de honor, en la primera fila de las sillas montadas en el jardín frontal del centro, estaban reservados para el pequeño grupo que había iniciado todo aquello. Doña Elena estaba radiante, usando un vestido azul claro que Luciana había elegido, con el cabello blanco peinado con cariño por Patricia. A su lado, Rodrigo le sostenía la mano, con los ojos brillando de orgullo. Del otro lado, Gabriel y Luciana, ahora comprometidos oficialmente, con anillos que brillaban al sol. Beatriz estaba justo detrás con su familia, Pablo Hernández representando al equipo de la empresa, e incluso el doctor Mauricio había asistido, fascinado por la recuperación de su paciente más extraordinaria. Cuando llegó la hora de los discursos, Rodrigo subió al pequeño podio montado. Empezó hablando de la importancia de los proyectos sociales, de la responsabilidad empresarial, del impacto comunitario, pero su voz comenzó a temblar cuando llegó a la parte personal. Hace 2 años y medio, mi madre desapareció en una noche fría, y cuando la encontré descubrí que había sido cuidada toda la noche por un desconocido que no tenía nada, pero que dio lo que podía. Ese gesto cambió 3 vidas, la de mi madre, la mía y la de Gabriel. Y ese cambio se extendió, tocando a todos los que están aquí hoy.
Miró a Gabriel, que le sonrió para animarlo. Este centro no es solo un proyecto de arquitectura o de asistencia social. Es un monumento a una verdad simple, que la compasión tiene el poder de transformar realidades. Que distinto, un acto de bondad puede crear olas que se extienden mucho más allá de lo que podemos ver. Gabriel, ¿quieres subir? Gabriel se levantó sorprendido, pero caminó hacia el podio. Rodrigo lo abrazó fuerte antes de pasarle el micrófono. Cuando cuidaste a mi mamá esa noche, continuó Rodrigo, no sabías que estabas salvando su vida, pero también estabas salvando la mía. Me enseñaste que el verdadero éxito no está en cuánto acumulamos, sino en cuánto podemos dar. Este centro existe porque tú existes. Es tu obra tanto como la de cualquiera de nosotros. Gabriel tomó el micrófono con manos temblorosas. Miró a toda esa gente, a ese edificio que había diseñado con tanto cuidado, a la placa que decía Centro de Acogida Elena Mendoza, y sintió una emoción tan grande que casi no podía respirar. Yo no hice nada especial esa noche, comenzó con la voz baja. Solo me quedé al lado de una señora que lo necesitaba. Cualquiera debería hacer eso, pero descubrí que no todo el mundo lo hace, y descubrí también que a veces, cuando ayudas a alguien, en realidad te estás salvando a ti mismo. Miró a doña Elena, que lo observaba con esa sonrisa llena de amor. Doña Elena me dio mucho más de lo que yo le di a ella. Me dio una familia cuando no tenía a nadie. Me dio un propósito cuando estaba perdido. Me mostró que siempre es posible empezar de nuevo, no importa qué tan profundo hayas caído. Luego miró a Rodrigo. Y Rodrigo me dio una oportunidad cuando todas las puertas estaban cerradas. Creyó en mí cuando apenas creía en mí mismo. Me enseñó que hay gente buena en el mundo dispuesta a hacer la diferencia. Finalmente, sus ojos encontraron los de Luciana. Y encontré el amor cuando pensé que no merecía ser amado. Encontré una compañera para construir algo más grande que nosotros mismos. Respiró hondo. Este centro va a acoger a personas que están donde yo estuve. Personas invisibles, olvidadas, que creen que ya no tienen una oportunidad. Y cada una de ellas va a escuchar lo que necesito decir ahora. Tú tienes valor. Tu vida importa. Un mal momento no define quién eres. Puedes empezar de nuevo, y nosotros vamos a estar aquí para ayudarte. El público estalló en aplausos. Muchos lloraban abiertamente. Gabriel bajó del podio y fue directo hacia doña Elena, arrodillándose junto a su silla. La señora le puso las manos en el rostro con los ojos brillantes de lágrimas. «Mi niño precioso», dijo, la voz clara como el cristal. «Crees que salvaste a una viejita perdida en la calle, pero fuiste tú quien me salvó a mí. Me diste una razón para estar lúcida, para luchar contra esta enfermedad que quiere borrarme. Cada día que me despierto y sé que te voy a ver, es un día que vale la pena vivir». Gabriel le tomó las manos, sollozando. «La amo, doña Elena. Usted es la mamá que perdí y que encontré de nuevo. Y tú eres el hijo que el universo me regaló. Los dos que tengo ahora», miró a Rodrigo que se acercaba, «son mis mayores bendiciones». Los tres se abrazaron ahí, frente a todos, en un momento de tal intimidad y verdad que hasta los más cínicos sintieron un nudo en la garganta. Entonces llegó el turno de doña Elena de hablar. Con la ayuda de Patricia, se puso de pie, sosteniendo el micrófono con manos que temblaban ligeramente, pero con una determinación que no dejaba dudas sobre su lucidez en ese momento. «Tengo una enfermedad que está tratando de robarme mis recuerdos», comenzó con la voz firme. «Hay días en que no sé qué día es o dónde estoy, pero hay una cosa que esta enfermedad nunca va a poder borrar: el amor que siento por esta gente de aquí, y la certeza de que la vida vale la pena cuando uno elige amar». Miró la placa con su nombre. «No importa cuánto tiempo tengamos, importa lo que hacemos con ese tiempo. Importa con quién elegimos compartir los días. Importa si dejamos el mundo un poquito mejor de cómo lo encontramos», señaló el edificio detrás de ella. «Este lugar va a ayudar a mucha gente. Va a ser un refugio para quien no lo tiene. Va a ser esperanza para quien la perdió. Va a ser un nuevo comienzo para quien cree que todo se acabó. Y eso, mis amores,
Eso es lo que la vida debería ser. Una cadena de gente ayudando a gente, de amor generando más amor. Las lágrimas corrían libremente por los rostros de todos en la primera fila. Doña Elena sonrió, esa sonrisa que iluminaba todo a su alrededor. Y si un día no me acuerdo de nada de esto, si la enfermedad gana y borra todos mis recuerdos, sé que ustedes se acordarán por mí, se acordarán de este día, se acordarán de lo que construimos juntos, se acordarán de que el amor es más fuerte que cualquier enfermedad, cualquier dolor, cualquier oscuridad. Cuando terminó, no había un ojo seco en el público. El aplauso que siguió fue largo, intenso, cargado de emoción. Doña Elena se sentó de nuevo en su silla, cansada pero feliz, y Gabriel y Rodrigo se arrodillaron uno a cada lado de ella, los tres en un abrazo que simbolizaba todo lo que habían logrado juntos. El Centro Elena Mendoza abrió sus puertas al día siguiente. Las primeras 20 personas fueron acogidas esa semana, cada una con su historia de dolor y resiliencia. Gabriel se aseguró de conocerlas a todas personalmente, de estrechar sus manos, de mirar a los ojos de cada una y decir: «Vas a salir de esta, lo sé porque yo salí, y te vamos a ayudar». En los meses que siguieron, el centro se convirtió en una referencia en la Ciudad de México. Los medios cubrieron el proyecto, otras empresas se inspiraron y crearon iniciativas similares. El gobierno de la ciudad buscó a Mendoza y asociados para alianzas en vivienda social. El impacto se multiplicaba en círculos concéntricos, tocando vidas que nunca sabrían que tocaron. Gabriel y Luciana fijaron la fecha de la boda para el verano siguiente. Sería una ceremonia en el jardín del Centro Elena Mendoza, con las personas que habían ayudado como invitadas de honor. Querían celebrar no solo su amor, sino la comunidad que habían ayudado a crear. Rodrigo y Patricia planeaban expandir el trabajo social de la empresa, abriendo más centros en otras zonas de la ciudad. Pablo Hernández, que había sido testigo de toda la transformación, se había convertido en uno de los mayores defensores de los proyectos sociales, ayudando a reclutar a otros empresarios para la causa. Beatriz fue ascendida a directora de Impacto Social de Mendoza y Asociados, liderando todos los programas y convirtiéndose en una voz respetada en el tercer sector mexicano. Su trabajo inspiraba a otros, su pasión contagiaba a todos a su alrededor. Y doña Elena seguía desafiando las estadísticas. 3 años después del diagnóstico de Alzheimer, todavía tenía más días buenos que malos, todavía reconocía a todos los que amaba, todavía podía dar discursos con claridad cuando era importante. Los médicos estudiaban su caso intrigados, pero la respuesta era simple para quienes la conocían. Tenía demasiadas razones para seguir presente. En una tarde dorada de diciembre, 3 años después de esa noche fría en que todo comenzó, toda la familia estaba reunida en el jardín de la casa de Polanco. Doña Elena presidía la mesa bajo la sombra de un pirul centenario, rodeada de todos los que amaba. Rodrigo y Patricia de un lado, Gabriel y Luciana del otro, Beatriz con su nuevo novio, Pablo Hernández, que se había vuelto prácticamente de la familia, el doctor Mauricio, que venía siempre que podía, incluso Marta, la señora que le ayudaba y que había estado ahí desde el principio. Estaban celebrando el 3er aniversario del Centro Elena Mendoza, que ya había acogido y ayudado a más de 500 personas a reconstruir sus vidas. Gabriel presentaba los números, las historias de éxito, los próximos proyectos. Doña Elena los observaba con esa mirada tierna y sabia que la edad y la enfermedad de alguna manera habían refinado en lugar de disminuir. Cuando Gabriel terminó su presentación, ella pidió la palabra. ¿Saben qué aprendí con todo esto?, comenzó con la voz serena. Aprendí que uno nunca sabe cuándo va a encontrar a su verdadera familia. Yo pensaba que la familia era solo de sangre, pero ustedes me enseñaron que la familia es quien elige quedarse, quien elige amar, quien elige cuidar. Miró a cada uno de los presentes. Me perdí en esas calles una noche, y en ese momento de mayor fragilidad encontré a mi segundo hijo, señaló a Gabriel. Él no sabía quién era yo, no tenía nada que ganar, pero se quedó, y ese gesto salvó 3 vidas. Ahora miraba a Rodrigo.
Mi hijo de sangre aprendió que el éxito no está en las torres, de cristal, sino en los corazones que uno toca, y encontró a una mujer, se volvió hacia Patricia, que ve el mundo de la misma forma bonita que él aprendió a ver, luego a Luciana. Mi hijo encontró una compañera que lucha las mismas batallas, que sueña los mismos sueños. Ustedes dos juntos son una fuerza imparable de bondad. A Beatriz. Y tú, niña linda, con tu corazón del tamaño del mundo, haciendo que tantas vidas se transformen. Finalmente, miró a todos. No sé cuánto tiempo me quede. Esta enfermedad puede llevarme mañana o en 10 años, pero sé una cosa. Cada segundo que vivo rodeada de ustedes vale más que una vida entera sin amor. La vida no se mide en años, se mide en momentos que te quitan el aliento, y ustedes me dan esos momentos todos los días. Gabriel no pudo contener el llanto. Se levantó, abrazó a doña Elena con toda su fuerza, como si pudiera protegerla de todo, incluso del tiempo. La amo demasiado, abue. Fue la primera vez que la llamó así, y el título sonó perfectamente correcto. Y yo te amo, mi nieto de corazón, respondió ella, las lágrimas mojando el rostro de ambos. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de la Ciudad de México con tonos de naranja, rosa y dorado. Todos permanecieron allí, en el jardín, conversando, riendo, recordando. Recordaron esa noche fría en la lagunilla, el miedo, la desesperación, el encuentro improbable que lo había cambiado todo. Recordaron cada paso del viaje, cada obstáculo superado, cada victoria conquistada. Cuando las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo, Gabriel miró a su alrededor y sintió una paz profunda. Ahí estaba su familia, no la que había nacido con él, sino la que el universo había conspirado para reunir. Una familia construida sobre la bondad, la superación y el amor incondicional. Rodrigo tomó la mano de Gabriel por un lado y la de Patricia por el otro. ¿Quién diría que una noche terrible se convertiría en lo mejor que me ha pasado en la vida?, dijo suavemente. Es porque aprendiste a ver las bendiciones disfrazadas de tragedias, respondió Patricia sabiamente. Doña Elena, ya somnolienta pero aún presente, murmuró su última sabiduría de esa noche. La vida está hecha de elecciones. Podemos elegir la amargura o la gratitud, el odio o el amor, la venganza o el perdón. Y cada una de esas elecciones define no quiénes éramos, sino en quiénes nos convertimos. Esas palabras quedaron suspendidas en el aire de la noche chilanga, verdades simples pero profundas que cada uno de ellos guardaría para siempre. El ciclo se había completado. El joven que ayudó a una desconocida sin esperar nada a cambio fue acogido por ella y su familia. La mujer que se perdió en las calles encontró en la confusión el camino para reunir a las personas que más amaba. El empresario obsesionado con las ganancias descubrió que la verdadera riqueza estaba en los corazones tocados y las vidas transformadas. Y todos juntos demostraron que la familia no es solo quien nace contigo, sino quien elige quedarse cuando más lo necesitas. Que las segundas oportunidades existen para quienes tienen el valor de empezar de nuevo. Que el amor, ese sentimiento que la sociedad moderna tanto devalúa, sigue siendo la fuerza más poderosa del universo, capaz de sanar heridas que parecían incurables, de construir puentes donde solo había abismos, de hacer brotar la esperanza donde solo había desesperación. Esa noche, mientras la Ciudad de México dormía a su alrededor, ese pequeño grupo de almas entrelazadas por el destino permaneció unido, bajo las estrellas, sabiendo que habían encontrado algo precioso y raro, un amor que no pedía nada, que no juzgaba, que simplemente existía en su forma más pura. Y comprendieron, por fin, que la vida puede ser impredecible y a veces cruel, pero también es capaz de sorprender con una generosidad inesperada cuando se elige abrir el corazón. Que los finales felices no son un privilegio de los cuentos de hadas, sino una conquista de quienes no se rinden en creer en la bondad humana, incluso cuando todo parece perdido. La historia que comenzó con un gesto de compasión en una noche fría se transformó en un legado de amor
que continuaría extendiéndose por generaciones, tocando vidas que nunca conocerían, inspirando bondad en corazones que aún ni siquiera habían nacido. Porque esa es la naturaleza del verdadero amor. Se multiplica infinitamente, creando olas que nunca dejan de expandirse, alcanzando playas lejanas que ni siquiera imaginamos que existen. Y así, con el jardín iluminado por las estrellas y por las sonrisas de aquellos que se eligieron como familia, esta historia encuentra su final. No un final de término, sino un final de un nuevo comienzo, porque cada final es solo el principio de un nuevo viaje, y el amor que construyeron juntos era solo el inicio de algo mucho más grande.